¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bendecidos. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, tenemos que estar muy animados porque estamos a puertas de nuestro retiro, ¿cierto? Para cerrar nuestra escuela este año y tenemos que estar pues comprometidos con eso. Va a ser el fin de semana del 18, ya todos sabemos. ¿No se escucha bien? No se escucha bien. ¿Sonido? Sí, se escucha bien. Sonido 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí. Se escucha bien. Bueno, entonces prepararnos para nuestro retiro de fusión de Espíritu Santo. Sabemos que al mismo tiempo ese retiro es abierto, entonces podemos invitar a otras personas para que vivan ese momento de fusión. Puede ser el momento inicial para que luego el próximo año arranquen con la escuela de formación, ¿cierto? Bueno, vamos entonces, yo creo que esta es la última clase. Bueno, vamos a tratar de redondear por lo menos la introducción para que así el próximo año ya nos adentremos a la formación propia y específica de los carismas que queríamos hacer. Quedamos así durante este curso haciendo una introducción bien bonita sobre la identidad de la renovación carismática y de manera especial fortalecer el sentir de lo que debe ser un carismático. Nos llamamos carismáticos, pero debemos entender que es cierto. Recordar que el nombre es renovación y el apellido es carismático. A veces hacemos un subrayado en los carismas y no sabemos que lo principal es la renovación interior que traen nosotros. Porque si empezamos a hablar de los carismas, pareciera que fuera lo fundamental. Y lo fundamental, como lo dice el padre Raniero Cantalamessa, el cardenal Raniero Cantalamessa, perdón, es la renovación. Por cuanto el Espíritu Santo, su principal misión es transformarnos, renovarnos por dentro para hacernos santos. ¿Y qué es ser santos más que cristificarnos, hacernos como Cristo? ¿Y qué es cristificarnos sino divinizarnos? El Espíritu Santo nos diviniza, nos hace santos, nos hace como Dios, sed santos como vuestro Padre Dios es santo. El Espíritu Santo nos acerca a Cristo, nos cristifica, es decir, nos hace otros Cristos en la tierra. Por tanto, su misión principal es divinizarnos para que así alcancemos la misión a la cual hemos sido llamados. Recuerde que la vocación que tiene el hombre es la divinidad. El hombre está llamado a ser Dios, pero el hombre quiere ser Dios sin Dios. Y no podemos alcanzar la divinidad sin Dios. Tenemos una vocación divina. ¿Eso está dentro de qué? Dentro del plan de salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación, de que Dios tiene un plan que es salvarnos, nosotros nos imaginamos cualquier cosa. ¿A qué se refiere la salvación? ¿En qué pensamos en la salvación? Entonces inmediatamente pensamos en que nos libere de los pecados, en que nos perdone los pecados, en que se pague la deuda por los pecados, en que Jesús nos salvó en la cruz por nuestros pecados. Y la salvación es mucho más. Yo les pregunto una cosa, ¿qué provoca la salvación? ¿Qué hace que surja la salvación? ¿Qué hace que salga la salvación? ¿De dónde sale la salvación? ¿Por qué Dios nos da la salvación? La salvación es el plan de Dios. Es el plan desde el principio. Adán y Eva necesitaban antes de pecar la salvación. Sí. Porque entonces me está supeditando usted la salvación al pecado. Entonces el pecado, la salvación es una consecuencia del pecado. Adán y Eva necesitaban la salvación antes de pecar. Necesitaban antes de pecar. Jesucristo necesitaba en su dimensión humana la salvación. La Santísima Virgen María necesita salvación. Fíjense que no entendemos la palabra salvación. La salvación es el plan de Dios y el plan de Dios desde el principio no está supeditado al pecado. La salvación es la
divinización del hombre, divinizarlo. Adán y Eva en la tierra prometida, en el jardín del Edén, no eran Dios. Por tanto, necesitaban salvación. Si Adán y Eva no hubieran pecado, Jesucristo hubiera venido. Ya ahora van entendiendo, ahora sí van diciendo sí, pero apuesto que hubieran dicho que no. Ojo, es que no sabemos para dónde vamos. Entonces, por eso no entendemos el Espíritu Santo, no entendemos la renovación carismática. Es que el plan de Dios es un plan de salvación, es hablar a los hombres como amigos, dice la Dei Verbum número 2, para entrar en comunicación con ellos y darles su propia naturaleza, unirlos a su naturaleza. Dios nos quiere divinizar, nos quiere hacer de la categoría de Él. Recuerde que nos hace a su imagen y semejanza. Pues la imagen de Dios de una u otra manera la tenemos, pero la semejanza, dice los padres de la iglesia, nos vamos configurando con esa semejanza. Entonces, el plan de Dios es la salvación de todos los hombres desde el principio. Ahora, como el hombre peca, la salvación toma de redención. Un saludo ahí a todos los que están en la casa, me están moviendo ahí. Nos vamos, voy a parar para que no se me mareen. Pobrecitos, están como mareados. Entonces, Jesús o Dios es omnisciente. ¿Por qué? Una de las razones por las cuales Dios es omnisciente es porque en Dios todo es un eterno presente. En Dios no hay pasado, no hay futuro, es un eterno presente. Entonces, Dios ve todo. Para Él todo está en presente. Pero el hecho que Dios sepa, porque lo ve todo, porque vive en un eterno presente, no implica que no le da al hombre la libertad de elegir. Entonces, el deseo de Dios, nunca podemos decir que el deseo de Dios es el pecado. Nunca el deseo de Dios es algo malo. Nunca. Entonces, la voluntad de Dios, muchas veces circunscribimos la voluntad de Dios a lo negativo. No sé quién se murió, voluntad de Dios. No sé quién se enfermó, voluntad de Dios. No sé quién le pasó. La voluntad de Dios es darnos rejo y golpearnos y acabarnos. Vivimos la voluntad de Dios a lo negativo. La voluntad de Dios es la salvación del hombre. La voluntad de Dios es la bendición del hombre. Esa es la voluntad de Dios. Por tanto, Dios nos da libertad, pero tiene un deseo, el deseo de la salvación. Entonces, le da libertad al hombre y el hombre hace un mal uso de la libertad. Entonces, si bien es cierto que Dios conoce en el eterno presente todo, el plan de Él, dentro del plan de Él no estaba el pecado. El plan de Dios es la salvación, la divinización, pero el hombre haciendo un mal uso de la libertad termina pecando. Y por tanto, la salvación toma unas connotaciones de redención, de muerte en la cruz para salvarnos, muerte en la cruz para salvarnos. Entonces, si Adán y Eva no hubieran pecado, igual necesitaban salvación. Jesucristo necesita ser salvado. ¿Cómo lo dice Jesús en la Sagrada Escritura? Es el tiempo de ser glorificado. Es el tiempo de que sea glorificado. La glorificación de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y su dimensión humana necesita ser glorificada. En todo igual a los hombres, a excepción del pecado. Pero aunque no hubiéramos pecado, ¿necesitamos salvación? Sí, necesitamos salvación. Por tanto, Jesucristo también en su dimensión humana necesita ser glorificado, divinizar la dimensión humana de Cristo. Es muy hermoso. Entonces, el plan de Dios es divinizarnos. Cuando hablamos de la renovación es que Dios nos hace semejantes a Él, nos va asemejando, el Espíritu Santo nos va asemejando a Él. Por eso decía en estos textos bíblicos que hemos venido hablando, el Espíritu Santo nos revelará todo lo que sea la verdad, nos recordará todo lo que Jesús nos dijo, nos mostrará
¿Cuál es la verdad completa? Nos llevará a la alegría completa, nos plenificará. Todo es de plenitud, plenitud de verdad, plenitud de alegría, plenitud de paz. Fue muy bonito la semana pasada, uno hablaba de paz, el otro hablaba de alegría, el otro hablaba de verdad. Planificación, el Espíritu Santo nos planifica. Y eso es lo fundamental, la santificación. Que nosotros seamos santificados, y santificarnos es ser como Dios, con Dios, en Dios. Nosotros no podemos alcanzar la divinidad por nosotros mismos, pero nosotros hacemos subrayado en los carismas, en los carismas. Es cierto, el pecado nos da ese tinte de redención, de muerte en la cruz, pero la salvación está dentro del plan de Dios. El Espíritu Santo viene a santificarnos, a renovarnos interiormente, a hacernos otras que tú. Y eso es lo central. Lo central es eso. Porque los carismas, ya lo hemos visto hace un mes o hace 2 meses, son para el bien común, para la edificación de la iglesia. Entonces, tienen una dimensión más ad extra que ad intra. Recuerden que no son manifestación de santidad los carismas. No son manifestación de santidad. Todo el que es, hace, pero no todo el que hace, es. Una persona puede tener muchos carismas y no tener esa santidad, no tener ni siquiera esa presencia completa del Espíritu Santo. Les ponía un ejemplo hace un mes con la carta a los Corintios. Ustedes, Corintios, que tienen todos los dones del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, ustedes no son espirituales, sino que son carnales, son carnales. Entonces, con relación a los carismas del Espíritu, hay que tener en cuenta ese subrayado propio de la renovación carismática católica. Ahora, el Espíritu Santo regala carismas, regala gracias especiales para el bien común. Tenemos una misión. Cuando el Espíritu Santo nos santifica, ¿qué nos hace? Nos hace otro Cristo. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros podemos ser santos? Es decir, la manera en la que podemos ser como Dios. ¿Cuál es el modelo para ser como Dios? Jesucristo. Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para ser como Dios, el camino es ser como Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos hace otro Cristo, nos hace otro Cristo. Y cuando nos hace otro Cristo, no solo nos transforma, nos hace buenos y muy juiciosos y gente maravillosa y gente llena de virtudes, sino que al mismo tiempo el Espíritu Santo, al hacer nosotros Cristos, nos regala también la gracia de seguir la misión de Cristo, de extender la misión de Cristo. Tenemos que extender la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo, carismáticos? ¿Cuál es? ¿Cuál fue la misión de Cristo? Todos están por ahí, pero ¿cuál es la palabra que utiliza la Sagrada Escritura sobre la misión de Cristo? La repito. ¿A qué vino Cristo? Todas esas cosas son teológicas. ¿La Biblia qué dice? Vino a extender, a traernos el reino de Dios. Esa es la palabra clave, reino de Dios. La misión de Cristo es traer el reino de Dios. Bíblicamente, usted ve repetir los textos bíblicos, el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Vamos a extender, mandó a los 12, después mandó a los 72 a extender el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Es más, ya está aquí. Si nosotros seguimos la misión de Cristo, entonces en ese orden de ideas deberíamos hablar del reino de Dios. ¿Qué hablamos nosotros cuando predicamos? ¿De qué hablamos nosotros cuando misionamos? No, yo no hablo del reino de Dios, yo hablo, pues poquito utilizo esta expresión. ¿De qué predicamos nosotros? Ana, muy bien, nosotros no hablamos de algo. Y cuando nosotros hablamos de algo estamos perdidos, hablamos de alguien, Jesucristo. Entonces, Padre, si usted dice que el Espíritu Santo nos hace seguir la misión de Cristo, ¿por qué nosotros no hablamos del reino de Dios? Porque Jesucristo es
el reino de Dios encarnado. El reino de Dios. Dios tiene un plan, envía a su Hijo para traer el reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Dios reinando entre nosotros. Y Jesucristo es Dios que se ha encarnado en la historia para reinar, para tomar el control, el dominio como rey y soberano. Por tanto, nosotros al predicar a Cristo estamos haciendo actual, vivo y eficaz el reino de Dios. Nosotros con el Espíritu Santo nos lleva a seguir la misión de Cristo, no solo a ser otros Cristos interiormente para nosotros mismos, porque sabemos que Dios es Trinidad, Dios es comunión, Dios es amor, por lo tanto Dios es salida. Si a nosotros el Espíritu Santo nos santifica, nos diviniza, nos cristifica, también nos pone en la dinámica de la salida. No es una cuestión accesoria, no es una cuestión accidental esto de la misión, de los carismas, no, es una cuestión de la propia naturaleza humana. El hombre, no sé si me siguen, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dentro del plan de Dios está que el hombre se divinice. Y al divinizarse, se tiene que divinizar a la manera de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y nos hace iguales a Cristo. Y si Cristo en su esencia está trayendo una misión, si Cristo en su esencia está en salida, nos pone a nosotros indefectiblemente a estar en salida. Por tanto, cuando nosotros no misionamos, no ejercemos los carismas, no los ponemos al servicio, no solo estamos desobedeciendo la voluntad de Dios o no cumpliendo lo que Dios nos manda, estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza. No sé si me copian. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados siendo humanos, siendo mortales, siendo contingentes, a ser divinos. Y Dios es el que está en salida. El amor sale el Padre y ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, y aún esa Trinidad quiere dar más amor y entonces hace la creación y crea al hombre para salir. Está constantemente en salida. Por eso el ensimismamiento es el infierno. Lo contrario al amor es el egoísmo es infierno. Es el camino más expedito a la infelicidad. ¿Y cuál es el modelo que nos ponen de felicidad hoy? El individualismo, el subjetivismo, el relativismo, en definitiva, el egoísmo. A mí, yo, nos está llevando a la infelicidad, al infierno. El ejercicio de los carismas es porque es para el provecho común. Me interesa el otro, yo tengo que salir a buscar el otro. Porque mi realización está en el otro. No sé si los decía hace un mes. ¿Qué es lo que realiza el hombre? ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué busca el hombre? ¿Qué busca el hombre? En este mundo, ¿qué anhela el hombre? En realidad, el hombre quiere conseguir dinero, quiere conseguir placeres, quiere conseguir poder, pero en realidad el anhelo del hombre es amor. Amar y ser amado. Y fíjense que lo propio del hombre no lo puede conseguir por sí mismo. Necesita del otro. Cuando nosotros estamos evangelizando, si minimizamos, si reducimos, ¿qué es evangelizar? Más que llevar el amor de Dios a los demás, porque hemos sido amados por Dios. Nos planificamos. Es que no solo es un mandato de Dios, es que es una realización humana. El hombre se realiza en el amor con el amor, y el amor tiene que transmitirse. Y para transmitir ese amor, Dios nos regala carismas especiales. Dice el Evangelii Nunciandi, fíjense cómo es propio de la naturaleza humana esto. La iglesia no es una institución inventada. No, la iglesia es en donde se ve la divinidad en la actualidad. ¿Dónde veo a Cristo hoy? En la iglesia. La iglesia es más que la institución, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Que a veces pensamos en la iglesia, pensamos en la parroquia. Pensamos en la iglesia, pensamos en el Papa y en los obispos. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Y dice Pablo VI en el Evangelii Nunciandi, la evangelización
es lo connatural a la iglesia. Si la iglesia no evangeliza, no cumple su misión. Es decir, si no evangeliza, no es iglesia. Es como decir, si yo no respiro, yo no soy un ser vivo, estoy muerto. O sea, tengo que respirar. Mi corazón tiene que latir. Yo tengo que tener la respiración, tengo que tener los latidos del corazón, el pensamiento, la razón. Eso es lo que me hace humano, biológicamente. Si la iglesia no evangeliza, no está cumpliendo su naturaleza. Y si cada uno de nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, si nosotros no evangelizamos, si no ejercemos, entonces no estamos cumpliendo nuestra naturaleza, ni siquiera nuestra misión. Es que a veces nuestra misión parece como si fuera un mandato, ¿cierto? Dios me manda a misionar, entonces yo salgo, vamos a misionar, entonces Dios me mandó a misionar, entonces Dios me exige que yo misione porque es que es una obligación de todos los cristianos misionar. No. Es que es mi realidad. Es como el águila vuela, el pez nada, asimismo el ser humano ama y es amado. ¿Cómo puedo amar si mi corazón es finito? La única manera de amar verdaderamente es con el amor de Dios, transmitiendo el amor de Dios. Y entonces Dios nos regala gracias especiales para transmitir ese amor, para llegar a ese amor. Gracias especiales. El sufrimiento, la enfermedad, y que ofrece a Dios, es como aceptar la cruz que llevó nuestros cajas. ¿Y usted por qué me cambia el tema? Estoy hablando tan bonito aquí del amor y usted me va a hablar del sufrimiento, no me dañe la historia, hombre. Fíjense, lo principal en Dios es el amor. A veces pensamos que lo principal es el sufrimiento. ¿Qué es lo principal de la redención de Jesucristo? No es la cruz, no es la sangre, no es la muerte. Lo principal, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo principal? ¿Ah? Sí, la entrega. Fíjense, la entrega, les decía, Jesús paga en la cruz. Creo que les decía hace un mes esto, me recuerdan si no. Jesús paga, ¿sí les dije? Jesús paga en la cruz la deuda que tenemos. ¿Cuál es la deuda que tenemos? La deuda que tenemos es, tenemos que pagar obediencia, porque Adán y Eva desobedecieron. Entonces lo principal en la cruz no es la muerte, no es el sufrimiento, pero el sufrimiento no tiene sentido, es masoquismo. Pero la obediencia sí tiene sentido, la entrega. ¿Por qué? Porque es una entrega de amor. Entonces, cuando vivimos en el amor, por eso los santos, que hay hambre, gloria a Dios. Que hay persecución, gloria a Dios. Que hay abundancia, gloria a Dios. Que hay, es que no importa nada, porque es que estoy cumpliendo el plan. Y el plan es la salvación. Entonces, el sufrimiento es algo contingente. Nosotros ponemos el centro en el sufrimiento. Ponemos el centro en el sufrimiento. Pero en realidad, cuando lo vemos desde una perspectiva, es simplemente algo que viene con natural por el mal uso de nuestra libertad. Viene el pecado. Entonces, lo central en el hombre es, con lo que venga, vivir en el amor, porque a eso vine. Vivir en el amor, por el amor, desde el amor, para el amor. Eso es. Entonces, lo que sea que venga, ¿no? Es el sufrimiento que tengo unido a la cruz de Cristo. Sí, o sea, eso es cierto. Pero yo quisiera ampliarlo más. Lo que sea que viva, unido en Cristo, entonces me planifico. Y por eso encuentra uno gente con una enfermedad y viviendo con una felicidad tremenda. Porque su centro no está, este sufrimiento que le ofrezco. Porque así vimos a veces algunos en la iglesia. Yo ofrezco este sufrimiento uno a Cristo. Usted ve al Padre Pío y era un hombre que profundamente gracioso, chistoso, eso hacía bromas, hacía de todo, trabajaba. No, su centro no estaba en sus llagas ni en su sufrimiento, ese no era el centro. El centro estaba en otra parte, en amar a Dios. Ya, eso es como dicen en la milicia, un daño colateral. Oye, una frase de Padre Pío también muy bonita era la que decía, mucha gente viene aquí para que yo le quite la cruz, pero nadie me dice cómo llevarla. Esto es importante, también, ¿no? Que era una frase muy... Sí. Y es amar sin medida. Entonces vamos a ver si aterrizo.
se aterriza. Entonces, es propio de nuestro, porque me leo, sí, es propio de la naturaleza humana. El misionar es de nuestra naturaleza, porque ¿qué es misionar? Misionar no es llevar palabras, misionar es llevar el amor de Dios. Y Dios nos regala su forma. ¿Y cuál es la forma? Nosotros no solo tenemos que llevar el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Eso es teológico, tenemos que llevar el mensaje de Dios. Y ahí habríamos que profundizar. Recuerden que lo que Dios revela no son mensajes. Dios se revela a sí mismo. Entonces, ¿qué transmitimos nosotros? A Dios mismo. Cuando San Pablo llega a los Corintios, después de haber tenido ese desastre en Atenas, cambia completamente su actividad misionera. ¿Por qué? Porque en Atenas va a predicar y entonces va con un contenido intelectual. Entonces toma la filosofía griega y empieza con el contenido intelectual a tratar de transmitir ese mensaje con contenido intelectual. ¿Qué pasa? Fue un fracaso completo porque trató de llevar un mensaje intelectual. En los Corintios dice, yo no vengo ya con ninguna sabiduría humana, yo vengo con el poder de Dios. ¿Qué vino a transmitir? El poder de Dios, el Espíritu Santo, el amor de Dios es lo que vengo a transmitir. Yo no vengo a transmitir un mensaje, una doctrina. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que transmitimos doctrinas y la gente la doctrina no convierte. Y entonces empezamos nosotros a hablar de moral y empezamos a hablar de cosas que son importantes, pero que no convierten. Yo empiezo a hablar de la gente de aborto, yo le empiezo a hablar a la gente de, qué sé yo, de moral cristiana, de eutanasia, de matrimonios en personas del mismo sexo. Empiezo a tocar esos temas, que son temas apologéticos, y no convierto a nadie. Yo no convierto a nadie con eso. Por eso no entienden al Papa Francisco. No lo entienden. El Papa Francisco lo que está diciendo es, espérese. Cuando le preguntan, Papa Francisco, ¿usted cree que el aborto? No, estoy en contra del aborto. ¿Usted cree que la eutanasia? No, estoy en contra. ¿Usted está a favor de los matrimonios en personas del mismo sexo? No, no estoy a favor de personas. Cuando tú le preguntas puntualmente, él te responde. Pero él trata como, a ver, venga, que es que el centro está aquí. Venga, que el querigma es el centro. Venga, vamos a hablar del querigma. Vamos a hablar del amor de Dios. El Papa Francisco está cambiando la doctrina. No, está diciendo, oiga, yo no puedo enseñarle catequesis a un niño si no le ha llevado a tener un encuentro personal con Cristo. El mundo no nos entiende la moral porque no se han encontrado con Cristo. No se han encontrado. Entonces, el mensaje es Dios, es Cristo. El mensaje que traemos es a Cristo. Cristo crucificado, dice San Pablo, y resucitado. Ese es el mensaje que traemos. Pero no solo tenemos que ser fieles a ese mensaje y traer a Cristo. Obviamente, cuando traemos a Cristo después del querigma, viene la didaje, viene la catequesis, pero obviamente, pero por supuesto, pero no antes. ¿Cómo hacíamos antes? Antes traemos un niño a catequesis, las catequesis de primeras comuniones, y entonces traemos un niño a catequesis a enseñarle los sacramentos, a enseñarle los mandamientos, a enseñarle las oraciones, a enseñarle los pecados capitales, un montón de doctrina, de conocimiento, cómo se comporta en la misa. Y estaba bien, porque toda la sociedad era cristiana. Entonces, toda la sociedad hablaba de Cristo. En la casa le hablaban de Cristo, en la escuela le hablaban de Cristo, en el barrio, en el vecindario le hablaban de Cristo, aunque fueran ateos. Hablaban de Cristo porque los principios y los valores que había en la sociedad eran cristianos. No hay nada más ateo que la Revolución Francesa. No hay nada más ateo que la Revolución Francesa. Por cierto, un desastre completo. Hablan de la Inquisición, las muertes de la Inquisición. Cosas así comparadas con las muertes de la Revolución Francesa. El cuchillo que dieron, la guillotina que dieron, injustamente, juicios injustos. Si hablan de juicios injustos de la Inquisición, qué interesante sería ver juicios injustos en la Revolución Francesa. Un desastre de tipos. ¿Y cuáles son los principios que propugna la Revolución Francesa? Fraternidad, igualdad y libertad. Fraternidad, igualdad y libertad. ¿Y esos principios qué son? Cristianos. Sí, un desastre de tipos, pero los principios eran cristianos. Hoy no. Hoy los principios que defienden no son cristianos. Hoy ya no se defiende la vida. Hace 20 años pensar en el aborto era
imposible. La sociedad no te piensa, ahora, pero es que es una defecio uno decir que uno está en contra del aborto, como si uno estuviera diciendo algo malo, porque los principios de la sociedad, el fundamento de la sociedad cambió. Dice el Papa Francisco, no es una época en cambio, sino un cambio de época. Por eso necesitamos no una nueva evangelización, sino una nueva etapa evangelizadora, dice el Papa Francisco, nueva etapa evangelizadora. Porque estamos. Entonces, ya cuando yo voy a dar la catequesis ahora, enseñarle los mandamientos, enseñarle los sacramentos y las oraciones, el niño no se me queda, porque ya no hay sustento donde tenerlo. ¿Qué tengo que enseñarle? El querigma. Tengo que llevarlo a tener un encuentro con Cristo, porque si no, no sirve. Y a eso, recuerden, es con natural a mí. Si yo estoy lleno del amor de Dios, el amor no me puedo quedar para mí, tengo que transmitirlo. La evangelizar es amar, el acto más sublime de amor, es amar. Pero repito, entonces, a ver si logro aterrizar con el tema de hoy. No solo tengo que transmitir el contenido de Dios, que es el amor de Dios, y después la catequesis, obviamente, después de que hay querigma. Entonces, bueno, ahora sí, venga, te has encontrado con Jesucristo. Ahora, este Jesucristo que me he encontrado, ¿cómo lo vivo en la vida diaria? Ah, bueno, entonces vamos a hablarte de moral. Entonces ahí sí hablamos de moral. ¿Y cómo lo celebro? Entonces vamos a hablarte de liturgia. Entonces ya vamos a hablarte de los mandamientos, ya vamos a hablarte de los sacramentos. Perfecto. Ya has tenido un encuentro con Cristo, ya lo entiendes, ya tienes el fundamento, ya me encontré con Dios que me llama. ¿Cómo hago para vivir esto? De esta manera. ¿Cómo hago para seguir viviendo, celebrándolo? Bueno, los sacramentos. ¿Cómo hago para seguir recibiendo esa gracia? Entonces, ya viene el resto, ¿cierto? Pero no solo tengo que hacerlo con el contenido de Dios, sino a la manera de Dios. Y eso nos falta. No lo hacemos a la manera de Dios. No transmitimos el amor como Dios lo transmite. Muchas veces queremos transmitir el amor a la berraca. En nuestra casa. ¿Entienden? A la berraca, ¿cierto? A la fuerza. Que aquí somos cristianos y entonces usted trae el muchachito de la fuerza y lo pone en la misa porque usted tiene que aprender que aquí somos cristianos. A los 16 años, el muchacho, como dicen aquí, se le pira. Ya me mamé, mamá, no quiero ya. ¿Pero usted qué hizo? Pero si yo le hablé de Dios, yo le transmití a Dios. Sí, le transmitiste a Dios, pero no a la manera de Dios. No basta con transmitir el mensaje de Dios, sino que hay que transmitirlo a la manera de Dios, con la forma de Dios. Los carismas es en cierto sentido la forma de Dios. ¿Cómo transmite Dios? Transmite con su amor infinito, con su condescendencia. Los carismas son condescendencia divina, son muestra de la condescendencia divina. Dios que se abaja. ¿Cómo lo hace Dios? Dios no dice, bueno, a ver, allá todos esos hombres que se conviertan y pilas y ya, rapidito se me convierten. No. Se hace hombre porque nos dio libertad. Entonces, como nos dio libertad, se hace hombre para vivir en la carne todo nuestro sufrimiento. No solo para darnos ejemplo, porque podría ser interesante tomar esa perspectiva. Jesús se hace hombre y nos da ejemplo de cómo se vive. Entonces podríamos decir, en la casa la mayor educación está en el ejemplo que hacen los padres. Si no ven las cosas, aunque les digas cosas, no va a servir de nada. Pero es mucho más que eso. No es Jesús no vino aquí a dar ejemplo. No vino a hacer un modelo. No. Vino a llevar nuestro sufrimiento, a entregarse por completo, a entregar su vida, a darlo. Y entonces él se preocupa. Tiene compasión. Pasión mía, tu pasión me duele. Misericordia. Tu miseria la tengo en mi corazón, en mi cordis, misericordis. Esa es la manera de Dios. Y entonces sana. Entonces libera. Entonces te da palabra de conocimiento para que tu vida cambie. Entonces te da profecía. Entonces te da la belleza, te muestra la belleza a través de las artes, del canto, de la alabanza. Se conecta contigo. Habla en tu lenguaje. Yo creo que nunca hemos hecho un desarrollo suficientemente de esto. Sería interesante hacer una profundización de los carismas como muestra de la
condescendencia divina, de la condescendencia divina, que viene a hablar en el lenguaje humano para transmitir el amor. Entonces, cuando nosotros, es que yo traigo el mensaje de Dios, pero rechazamos la forma de Dios, rechazamos la forma de Dios, estamos rechazando el mensaje porque es, no sé, es tan importante el contenido como la forma. Podríamos decirlo tan teológico. No es como que sea tan importante, es que es tan esencial. Yo no solo tengo que transmitir a Dios, sino a la forma de Dios. Y nosotros fallamos mucho en eso. A mí me da culpa mucho eso. Cuando somos pastores, cuando somos sacerdotes, nos faltan las formas de Dios. Jesús vino a traer un mensaje y dice la Dei Verbum, con hechos y palabras intrínsecamente unidos. No solo son palabras, discurso, claro, palabras, contenido, sino que viene con hechos. Y cuando hablamos de los hechos, repito, no es solo el ejemplo. Hechos, mi testimonio, a veces se quedan allí un poco cuando hacen esta interpretación teológica. Los hechos es también a través de milagros, de obras milagrosas, de carisma, de obras extraordinarias. Porque eso es muestra del amor. Dios se preocupa por mí. Dios está en la historia. Recuerden, ¿cuál es la misión de Cristo? Traer el reino de Dios. Dios que reina. Y cuando Dios reina, significa que no es un Dios lejano, distante, montado en su trono, que simplemente se olvida. Eso es la diferencia entre deísmo y teísmo. Entonces, los deístas creen que hay un Dios que creó todo, un Dios que es el origen de todo, pero Dios después se aleja del mundo, se despreocupa del mundo. Sí creó, pero ya nos dejó a nosotros y ahora somos nosotros y hágale para adelante y ya Dios no tiene nada que ver con nosotros. Nos creó y puso esto a funcionar, como el que empujó y la rueda ya empezó a rodar y ya listo. Pero nosotros los cristianos no somos deístas. Creemos que Dios participa en la historia. Dios no es ajeno a nosotros. Es un Dios personal. ¿Qué son los carismas? Sino sentirnos que Dios nos toca de manera personal. Cuando me da una palabra de conocimiento, cuando me da una profecía, cuando toca mi vida a través de una sanación interior o de una sanación física, es la forma de Dios de decirnos, yo estoy en la historia contigo. Cuando nosotros no seguimos el modelo de Dios, no estamos siguiendo a Dios. No estamos cumpliendo lo que es propio de la naturaleza. No sé si me hago entender. Y eso es fuerte. Esto es fuerte. Porque entonces nos preocupamos por el mensaje y nos preocupamos por la forma de Dios. La evangelización, el gran problema en la evangelización hoy no es tanto el contenido. Porque la iglesia se preocupa mucho por el contenido. Es la forma. No utilizamos la forma de Dios. Recuerden que es mucho más. Entonces lo que falta es carisma. No. Estoy diciendo cosas mucho más grandes que los carismas. Los carismas son regalos que va dando Dios para eso. Es la forma de Dios. Y la forma de Dios es la condescendencia. La pedagogía de la fe, es decir, cómo enseño la fe, tiene que tener como raíz, como fundamento, la pedagogía divina. ¿Cómo hago para transmitir la fe? ¿Cómo la transmito? Carismáticos. Recuerden los 5 objetivos de la renovación, se los dije al pensar el curso. Y el quinto es la evangelización. Encuentro personal con Jesús, apertura de la acción del Espíritu Santo, ejercicio activo de los carismas, búsqueda de santidad, evangelización. Eso es de la naturaleza propia de la renovación, porque son los objetivos, y le dije que esto que es propio de la renovación es propio de la iglesia, porque la renovación no es un movimiento, sino una corriente de gracia. Ya eso lo pasa. Esto es propio de la iglesia, es propio del hombre. Entonces, ¿cómo transmito la fe? Que tengo que hacerlo, porque si no lo hago, no soy cristiano. Aparecida, todo discípulo es misionero, si no es misionero, no es discípulo. O sea, ya, yo me encuentro con Jesucristo y tengo que transmitirlo. Las Sagradas Escrituras se encontraron con Jesucristo, salieron. Pero no solo tengo que salir a transmitir lo que Jesús, lo que vi, oí, sino que tengo que transmitirlo como lo vi, como Dios tocó mi vida. Y nos falta ese poder. ¿Dónde está ese poder? ¿Por qué transmitimos tan sosamente? Porque no somos fieles al mensaje de Cristo. ¿Cómo no va a ser fieles si yo la doctrina la enseño?
pero no enseñas la forma, y la forma es esencial. No sé si me hago entender. La forma es esencial. Entonces algo me está faltando. Entonces el encuentro no ha sido completo. Cuando San Pablo transmite, dice, con el poder de Dios, que para los judíos es una herejía, para los romanos es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y a partir de los Corintios ya empieza a predicar en el Espíritu. Empieza a predicar en el Espíritu, empieza a vivir en el Espíritu. Entonces vivimos en el Espíritu. Entonces tenemos conversiones que son neonósticas, intelectualoides. Tenemos conversiones neopelagianas, simplemente lo moral, la conducta, porque Jesús es mi ejemplo, pero no tenemos una entrega completa a Dios para que Dios sea en mí. ¿Cómo hago para tener ese poder? Pues, ¿cómo hago para eso? No, porque mi conversión es hasta aquí, y no le he entregado mi vida. Cuando le entrego mi vida es Dios en mí. Yo no tengo que hacer un esfuerzo. A ver, un carisma aquí. ¿Cuál carisma saco aquí para que esta gente? ¿De dónde saco el superpoder? ¿Cómo hago el jamejá aquí para que esta gente se convierta aquí? No, es que Dios vive en mí. Fluye. ¿Cómo no lo dejamos fluir? Entonces es una conversión neonóstica o neopelagiana, ¿se entiende? Ya yo les he hablado durante todo el curso de estas dos herejías de las que hablaba el Papa Francisco, ¿no? De las que habla el Papa Francisco de este tiempo. Entonces, con eso yo creo que hacemos una introducción muy bonita a la renovación carismática, a la identidad, para que el próximo curso empecemos entonces propiamente a tomar los carismas. Entonces haremos unas sesiones sobre sanación interior, otras sesiones sobre sanación física, otras sesiones sobre liberación, otras sesiones sobre palabra de conocimiento, sobre profecía, y empezaremos a profundizar carisma con carisma. Pero es necesario tener esto, porque entonces vamos a hacer un subrayado donde no lo es. El subrayado está en la santificación, la salvación, el amor que Dios tiene a los hombres para hacernos como Él. Amén. Amén. Bueno.